esperado todo el día, donde nos acompañamos de amigos y oración. Hoy es tu palabra que nos llena de esperanza y nos guía al encuentro con el Padre Creador. Buenas tardes a todos, a todas, en este nuevo Café por la Tarde de este miércoles, no sé de qué fecha estamos, porque la pandemia, viste, nos tiene a todos así, ¿eh? Bien, estamos en esta oportunidad aquí en el canal de Un Café con Jesús 2020, en este espacio que hemos creado que se llama Un Café por la Tarde, donde intentamos establecer vínculos, contacto, en este caso con hermanos y hermanas, principalmente dominicos, dominicas, pero no estamos cerrados, por supuesto, porque si hay algo que yo entiendo y creo de la espiritualidad dominicana es que es una cosa abierta, y eso es lo más maravilloso que tiene y que nos permite el diálogo y eso. Y entonces pues te invito a suscribirte si no lo has hecho y a darle me gusta a este video si te gusta, y si no te gusta pues ya sabes, ¿no? Me encuentro esta tarde, tengo la alegría de encontrarme con la hermana María Alejandra Leguizamón Shija, ¿sí? Ella es, le voy a dejar a ella su presentación, solo voy a decir que ella es de las queridas hermanas dominicas tucumanas. El nombre completo no me lo sé, pero son famosas porque, en fin, han tenido unas lindas experiencias de inserción. Yo me acuerdo de ellas en Perú, con la María José Caram, querida María José Caram, aunque hace muchos años que no hablo con ella, pero fue mi primera experiencia siendo yo novicio, imagínate. Y hoy estamos contigo, no sé, no me acuerdo, estaba intentando recordar dónde nos conocimos y no me puedo acordar, pero no importa. Sí me acuerdo que estuvimos en Chillán una vez y nos diste una interesante charla sobre el olor y me acuerdo sí. De esa dimensión. Entonces, hermana, okay. Tienes toda la palabra. Primero una presentación y luego ya te hablo, ¿sí? Te hago las preguntas para las cuales te compartí y te contacté. Bueno, gracias Adrián. Bueno, sí, mi nombre es María Alejandra, soy de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Soy nativa, la congregación es nativa de Argentina. Yo soy tucumana de nacimiento también, de Monteros, de una ciudad que queda al sur de la provincia. Como la Mercedes Sosa. Ya sé, como Mercedes Sosa, sí. Inclusive yo tuve uno en mi secundaria, en la escuela secundaria tuve a uno de sus sobrinos como compañero, que también se cantan y bueno, llevan también su música. Y hace ya más de 30 años que soy hermana dominica. En este momento estoy viviendo en uno de los, bueno, sí, tenemos proyectos dentro de la comunidad y uno de ellos es en un barrio aquí en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste, que es, el lugar se llama El Palomar y el barrio es el Carlos Gardel. Es un lugar de así muy vulnerable en cuanto a población vulnerable, como le llamamos. Y la verdad que, aparte, bueno, en mi tiempo, en todo este tiempo, estos años dando clases, pude hacer mi estudio en teología. Cuando nos conocimos con Adrián fue en Colombia en el 2009, creo que fue en el Congreso de Vida Religiosa. 50 ahí años de la Clark. Mira qué buena 50 memoria años tienes, de la Clark, exactamente. Y después nos volvimos a ver el anteaño pasado cuando estuve participando de un encuentro de teología pastoral, que es mi especialidad, digamos, que se hacía en Valparaíso, y antes de viajar pasé a visitarte. Ah, mira, qué buena hermana. Sí, como buena hermana, pasé una tarde ahí a tomar algo, a almorzar y después a tomar algo y después ya me llevaste al aeropuerto. Y la experiencia de Chillán, que fue muy linda. Esa fue antes, claro, a raíz de eso, de Colombia pasamos a Chillán cuando estabas de párroco, que conocí a las hermanas también y a la comunidad de Chillán. Después supe que estuvo Miguel Céspedes, que ya también sé que no está más, pero bueno, los frailes que pasaron por ahí, aparte este tema de las redes sociales siempre te mantienen en contacto y te vas enterando de las novedades. Mira. Así que bueno, estoy desde principios del 2019 estoy viviendo de nuevo en Buenos Aires. Como te digo, bueno, vos sabías que estaba en Perú, estuve 6 años viviendo por 3 años en el mundo andino y otros 3 años en
en Lima, en la ciudad de Lima, Ujú. y en una población también, en un sector que se llama San Juan del Lurigancho. Ahí compartimos mucho con las hermanas dominicas del Rosario. Ellas inclusive con todo este tema de los entrelazados nos prestaron la casa para poder estar, después nos consiguieron otros lugares. Bueno, fue una hermosa experiencia, digamos, de estar allá en Lima y compartir como familia dominicana allá también. ¿Todavía hay Y hermanas en Perú? las hermanas que están, sí, están con un tiempo especial, pero están todavía viviendo allá en Lima. Ujú, Y así que sí, ellas están ahí. ujú. Y bueno, yo desde primero cuando regresé a Argentina estuve en Tucumán, que yo siendo tucumana es primera vez que después de muchos años de vida religiosa estuve 2 años viviendo en Casa Madre. Y ahí es donde, bueno, continúo, que es una de mi tema de investigación para mi tesis, porque estoy formulando mi proyecto de investigación también para la tesis doctoral, es sobre el tema de la trata de personas, así que como una de las heridas que tiene la sociedad hoy y que a mí me sensibiliza mucho esa temática en cuanto a este primer paso que es una sensibilización social por el tema de la trata. Y después, bueno, haciendo trabajos con otras congregaciones, entrevistas que son hermanas que se dedican especialmente al rescate y al cuidado y a la reinserción social de las personas víctimas. Justamente Así que, ese es más o menos, sí. Justamente antes de que empezáramos te iba a decir una palabrita sobre eso. O sea, ya me lo contaste hace algún tiempo que estuvimos hablando, el tema del trabajo tuyo. Y es increíble la no visualización de este tema y sin embargo la omnipresencia de la problemática, ¿no? Es decir, yo a veces me quedo espantado, bueno, ya lo sabes, porque es repetitivo, sí. Viví en Chillán harto tiempo, 14 años, y el tema era muy soterrado, pero existía en un pueblo tan chico como Chillán, bueno, sobre todo en alguna parte de la periferia, increíble. Es increíble Sí. la no visualización, por un lado, Tal cual. que nos parece absolutamente de otro planeta, y sin embargo la omnipresencia del tema de muchachas que desaparecen de pronto y no... Exacto, esa es una de las puertas de entrada, las desapariciones de personas, y también otro escenario muy propicio para la trata es la prostitución, que también es otro, como para trabajar mucho en la sensibilización social. Cuando tuvimos el encuentro de Justicia y Paz en Tucumán en el fines del 2018, que estuvieron los hermanos acá de Mike Tip, sí, estuvieron presentes, bueno, la representación internacional de la orden, también tuvimos un espacio de un taller, y como soy parte de la Red Causa y como congregación estamos en esto, bueno, y el equipo está conformado por laicos también, así que junto con una laica de Tucumán hicimos el taller y realmente hubo mucha repercusión y decir, esto era también, hay que tener en cuenta esto también, era como, lo que pasa es que hay cosas como que son muy obvias, que las tenemos como muy incorporadas como normales y no lo es. Entonces, no, desde todo, últimamente me he estado escuchando gente que está en prisión, por ejemplo, los sistemas que se arman para ingresar mujeres en algunas penitenciarías, y que es trata de personas también, ¿no? Es todo un tema complejo, difícil, pero bueno, que yo creo que en la medida en que socialmente se haga más público esto, va a cobrar mayor conciencia y tenemos que ponerle un freno. Sí, sí. Hermana, este programa tiene por objetivo, en esta situación en la que nos encontramos muy particular, y por eso nos ha costado tanto juntarnos para este café, este tiempo de pandemia y de virtualidad también, ¿no? Como un intento de salvar la distancia social a la que estamos, diría yo, obligados social y moralmente. Y por lo tanto, este programita intenta ser, sobre todo, mira,
si bien intentamos hacer un análisis de la realidad que sea profundo, crítico, pero no puesto en la negatividad, sino sobre todo como una búsqueda de salida a este callejón que parece sin salida en este momento. Uh-huh. Y me gusta recordar las palabras de Gustavo, nuestro hermano, Gustavo Gutiérrez, que dice: el cristiano es aquel personaje que es capaz de sembrar esperanza, incluso allí donde parece que no hay razones para la esperanza. Entonces, pues, hermana, la primera pregunta, tienes todo el tiempo que quieras, aunque nuestra entrevista es acotada. ¿Cómo tú visualizas tu sociedad? En un primer momento, un análisis así muy del presente, y luego cómo tú visualizas tu realidad de cara a la pospandemia. ¿Me explico? Sí, y si no te entendí, vos me aclarás, me volvés a preguntar. Me voy a silenciar. Estoy sin anteojos, así que estoy así un poco, pero sí, dale. Me voy a silenciar para escucharte, y cuando vaya a intervenir, pues te aviso. Dale, bueno, gracias. Bueno, de hecho que el horizonte, la perspectiva de donde estoy mirando la realidad es desde mi ser de religiosa, de hermana que está llamada en la sociedad, y como primera vocación es reconstituir las relaciones donde están rotas, que para mí es una expresión que me expresa. Y desde que aquel 19 de marzo aquí de este año, el presidente argentino Alberto Fernández decreta la cuarentena, y una cuarentena con distanciamiento social obligatorio, fue una movilización muy fuerte, porque primero decíamos no es para tanto. Y en el contexto en donde yo estoy viviendo es un barrio populoso, como decía, y hay una joven que está siendo la referente local para el Estado, y que es una chica que se ha criado en la parroquia, o sea que es una chica que realmente ha hecho un proceso muy, muy interesante como de su compromiso laical y político, y yo sentí mucho como que había aprendido y ha tomado todo lo aprendido en la vida de comunidad de fe, volcado a lo político, que es este cuidado, esta presencia, visitar a la gente para saber cómo está. Y desde aquel momento yo siempre no he tenido ninguna experiencia negativa, y eso que estoy saliendo porque tengo un permiso especial gestionado por atención a poblaciones vulnerables. Salgo, o sea, voy a hacer asistencia, estamos con una merienda, salimos a recoger donaciones, y verdaderamente he visto como hay una porción de la población que está muy reniega por esta situación, que la economía se va decayendo. Pero también hay una realidad en donde decimos, bueno, ¿qué estamos poniendo primero? ¿El capital o la vida humana? Y se está optando por la vida, se está optando por la gente que tenga salud. Nosotros tenemos acá a 5 cuadras el Hospital Posada, que es un hospital de súper referencia para la provincia de Buenos Aires, y hay todo un ala del piso 4, donde están la gente que viene de todos los sectores de Buenos Aires que están afectados por el coronavirus. Y realmente hay mucha gente de este barrio que trabaja en la maestranza, en la limpieza, y algunas también que son enfermeras trabajan ahí. Hemos sentido mucho el cuidado. Aquí realmente ha habido 2 casos reales y después negativos, pero sí se han hecho, y se está permanentemente desinfectando los monoblocks, se están atendiendo con visitas domiciliarias en todos los monoblocks. En fin, hay una atención muy, muy de conciencia ciudadana, diría yo. Este presente de pandemia nos ha posicionado en un lugar en donde decimos hay algo que cambiar, algo tenemos que cambiar, y no, yo creo que como sociedad los estamos buscando, tratando de visibilizarlo, y se está dando, como digo yo, en este tema del alimento, que todos los días se da una merienda a más de 200 familias.
que yo digo, yo cuando comencé a colaborar, que comenzó la pandemia en marzo, eran, bueno, acá mucho el mate cocido y la leche que se les da para los más pequeños. Empezamos con 8 litros y hoy estamos con 20 litros de leche preparando para darle a las familias que llegan. Y la gente donando, o sea, eso a mí realmente me engrandece y me emociona, ¿no? Porque una vez a la semana salimos, pero traemos de las panaderías, traemos de las ropas de la gente que está, porque ahora que viene el cambio de clima también, el frío, realmente he sentido mucho la presencia solidaria y subsidiaria de la gente. No quiero dejar de lado la actitud de las luchas políticas que hay, ¿no? Yo pienso que en este cambio de gobiernos que hemos tenido en el país, justo comenzó, estábamos ahí entrampados, digo yo, la palabra entrampados porque toda la noticia era solamente los juicios que se le hacían a acciones corruptas de algunos sectores, pero de pronto la noticia, que eso yo digo siempre existe en esto, que es el individualismo, el que no me quiten el peso, que hay, bueno, tantas cosas que aparecen por las redes sociales que realmente, y de gente cercana, ¿no? Que vos decís, bueno, a ver, si pensás un poquito más en tu hermano que lo necesita y tu fe te dice que Jesús puso en el medio a un niño, a un pobre, en el centro del proyecto, no podemos solo pensar en mí, tenemos que pensar en los demás, ¿no? En lo propio, porque hoy sí es verdad que la economía se ha decaído, pero a la vez creo que estamos en este, más allá de decir que hay un cambio epocal, hay un cambio significativo donde no solo hacemos acciones para los demás, sino que ese cambio actitudinal viene en esto el de darnos cuenta, que te cae la ficha cuando uno lo dice normalmente, ¿no? Te cae la ficha que hay algo que está pasando. Y yo creo que de este modo activista o de activismo, no que activista, sino activismo, que se viven en las grandes ciudades, ¿no? La movilización, gente que acá, como debe pasar en Santiago, como puede ser en cualquier ciudad grande de Latinoamérica, gente que viaja hasta 2 horas por día para ir a un trabajo, hoy tiene que quedarse en el lugar. Es verdad que todavía tenemos que transitar todo este tema de lo habitacional, porque hay mucha gente que vive en lugares muy reducidos. Nosotros decimos acá en el barrio que hay una cuarentena comunitaria, porque los niños del pasillo, ellos salen a jugar a la pelota, tienen acá un lugarcito donde pelotean en las tardes, pero también viven en lugares muy pequeños. Entonces, los niños y los adolescentes necesitan moverse, necesitan tener, más allá que las grandes ciudades están dando permisos ahora, por ejemplo en Capital, dando permisos de 1 hora para salir a caminar y el fin de semana pasado abarrotaron las plazas y que realmente ha sido un caldo de cultivo para de nuevo volver la posibilidad del contagio. Y sí, vos decías al principio que, bueno, las capitales de países son las por donde más entró el virus y lo que veíamos realmente es que entró por los aeropuertos, pero ¿qué pasa? La gente de estos barrios populares son los que trabajan, muchas de ellas y ellos, en casa de familias que tienen viajes al exterior. Y es ahí donde se cuela el contagio. Y al no saber qué era hasta el momento que se declaró la cuarentena, nadie caía en cuenta que podía ser eso. O las chicas que trabajan en los centros de estética o en este tipo de servicios que son de oficios que se hacen en ciertos lugares de la ciudad y que esas clientas son las que llegan con el virus. Entonces, por ahí decíamos, bueno, este virus entró por el aeropuerto y
y es foráneo, pero bueno, se empezaron a dar casos que por la falta de conocimiento se fue dando, digamos, el contagio. Yo creo que en este dato de lo positivo y de lo alentador y de la esperanza, como decías al principio, para mí, yo vuelvo a decir, a mí me emociona mucho los gestos de la gente, y yo no lo estoy contando porque me lo contaron, sino es porque lo he vivido, y no es imaginación ni fantasía, sino es algo real. Por ejemplo, hay un matrimonio de personas mayores que viven un poco más lejos, fuera del barrio, que se enteraron que estaban con la merienda para niños y niñas y familias acá en el barrio, y enseguida tomaron contacto con nosotras, que son por un colegio. Nosotros tenemos un colegio acá a 15 cuadras, y entonces el señor se va martes y jueves a traer las facturas que quedan de la panadería, las frisan en su freezer, y yo los viernes los voy a buscar. O sea, es toda una movilización que se hace de solidaridad y decir, ay, por lo menos van a tener estas facturas, estas masitas para los niños, ¿no? Eso es grande. O sea, eso no es, bueno, lo hicieron ahí, no. El que le hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí, ¿no? Así que me voy a emocionar. Así que bueno, eso, y como eso, muchas cosas más, ¿no? Desde los jóvenes, hay un grupo de jóvenes que dirige a la parroquia, que son todos chicos entre 20 y 25 años, un poquito más. También, ¿no? Aquí, bueno, el párroco es el que organiza un poco las cosas, y ellos mismos, ¿no? Con una calidad, con distanciamiento social, porque también hay unas mesas ahí que se les pone, los ordenan afuera. Está la gendarmería que es lo que tienen un asentamiento, no me acuerdo cómo se dice, lugares donde está es provisorio, es por este barrio, no sería tanto un cuartel, pero sí es un lugar donde tienen ellos su referencia, ¿no? Y tienen unos furgones y como unas casillas. Entonces van recorriendo el barrio para ver que la gente use los tapabocas, y inclusive cuando empezó ya más fuerte, porque hubo una etapa en donde ahora que se está viviendo como de mayor expresión de esta pandemia, de este virus, y se van y se colocan ahí, van siempre de 3, bueno, van cuidando, o sea, más allá de que por ahí entre lo que es la policía y la gendarmería no tienen un buen perfil, pero yo siento que hasta ellos hay como una empatía en querer decir, bueno, acá estamos todos juntos, y hay una frase que creo que se ha universalizado, de esta salimos todos juntos, ¿no? O sea, no es que unos se salvan y otros quedan, no, si son estos que nos quedamos, también nosotros nos estamos quedando, si salimos todos juntos, ¿no? Así que bueno. Una cosita que sí. Te quería decir sobre esto que estás relatando, es interesante. ¿Te acordarás tú de esa frase que es muy posconciliar, que decía, pues los pobres nos evangelizan? y es verdad, aquí ha despertado, aquí se llaman ollas comunes, pero tiene el mismo sentido, la misma lógica, ¿no? Cómo los pobres se organizan desde su pobreza, Tal cual. Y desde ahí, pues mira, organizan que haya por lo menos pan asegurado para los niños, y para todo. La sociedad nuestra es una sociedad de muchos adultos mayores, se está viviendo una tragedia en relación a eso. Pues bien, también hay un despertar solidario en función de eso. Es decir, no todo. Primero, esta crisis desnuda un sistema que ya no da para más, ¿no? Que ya no daba para más. ¿Por qué? Porque había sembrado entre nosotros un nivel de individualismo que el otro no existía. Pero yo decía el otro día en otra entrevista, parece que no estaba todo perdido, que ahí en la base subsistía todavía un tejido social que no había sido roto, ¿no? Y ese es el que nos está permitiendo, mira, un nuevo despertar de conciencia y que traerá muchísimo fruto, es mi percepción. Tal cual.
Tal cual. Sí, y yo creo que en eso que vos decías, por un lado, cómo está en este momento el país a nivel social, hay hoy Cáritas, por ejemplo, Cáritas Nacional, y junto con otro grupo de empresarios, más gente que quería colaborar, se han entregado cajas de alimentos y bueno, y a la vez se hace un seguimiento, no es un... En este momento sí hay que se puede cuestionar el tema del asistencialismo, pero hoy está urgente eso. Pero lo bueno, o sea, lo bueno que yo digo desde la comunidad de la parroquia, es que se hace un seguimiento. No es algo que quede solamente con que, bueno, se lo hace ahora y te lo da y de aquí no me acuerdo, pero sí, hay un seguimiento, hay un conocimiento, porque es la vecina a la que le está pasando esto. No es alguien del barrio de aquí a 20 cuadras, no, es la vecina de al lado, es el vecino adulto mayor que también necesita que le alcances un plato de comida. Por lo menos aquí en el barrio es lo que se está viviendo, ¿no? Y que hay, yo vuelvo a pensar, el tema es una dimensión de sufrimiento. El sufrimiento no es para quedarse en el sufrimiento, sino que es un paso necesario de nuestra condición humana. Que levante la mano quien no ha sufrido alguna vez en la vida. Pero estas situaciones creo que sí que nos despiertan una nueva conciencia y que nos hacen pensar en no nos quedamos acá. Hay un paso más para dar, ¿no? Y en eso yo pienso que es un dato que no lo tenemos que descuidar. Sí, la asistencia inmediata es necesaria, es urgente, pero sí la otra dimensión, que yo creo que tiene que ver mucho con esta invitación de Francisco a decir, bueno, la iglesia en salida, ¿no? A pesar de que tenemos que quedar en casa, pero es una iglesia en salida esta. Es un rostro de la iglesia en salida. Y nosotros tenemos acá como a, 20 cuadras, un poquito más, es la escuela militar, donde ya están preparadas, también dice que están al 40% de la capacidad de los lugares preparados para atender a las personas afectadas con el virus, y realmente se ha confirmado como un hospital de campaña, ¿no? O sea, con carpas, con toda una preparación para recibir a la gente que pueda estar afectada y que no tenga lugar donde hacer la cuarentena. Todo eso yo creo que es como, ¿con qué ojos estoy mirando? ¿Cuál es mi mirada sobre esto? Y es como un tiempo nuevo que se nos metió en las entrañas. Ya no quedó solamente que a algunos les pasó y a otros no les pasó. A todos nos pasó esto. Que podemos estar en distintos lugares sociales, en distintas zonas geográficas, sí, pero a todos nos pasó, ¿no? No es una epidemia que a uno le agarró la epidemia de la gripe, al otro de la tos o de la, qué sé yo, la hepatitis, no sé, que han sido anteriores, pero hoy esta pandemia nos abarca a todos, ¿no? A todas y a toda la sociedad. Y eso realmente no para mí es desde la fe y es un llamado a la conversión, es el ya, ¿no? Y que esta es la oportunidad, como un kairos de los tiempos, ¿no? Como el tiempo oportuno. En ese sentido, ya como para pasar a la siguiente pregunta, ¿tienes esperanzas del futuro? Mira, hay cosas que yo ya digo, ay, sí, hablábamos la otra vez cuando hablamos sobre el tema de iglesia, ¿no? Yo tengo justo un curso de eclesiología y misionología en uno de los institutos donde doy clases, que también es todo por plataforma, que ya está un poco... Todavía no pasemos ahí al tema de la iglesia, porque... ok. Porque voy a contar... Vos me preguntabas sobre... El futuro, un poco para cerrar ya el tema de esta mirada social sobre nuestra sociedad, pandemia, digamos, ¿no? ¿Tú ves salida al fin del túnel? A ver, si lo tenemos que pensar en una linealidad al tiempo, no sé si hay una luz en el final del túnel. Lo que sí sé es que si lo consideramos a esto en una manera de aprendizaje, tiene que ser espiralado, ¿no? Y yo creo que hay luces en el presente.
que pueden ser luces que orienten para un futuro. Yo eso sí creo. Hay pistas. Yo siento que es como si fuera, viste, cuando vos vas aterrizando un día de noche en un aeropuerto, que se encienden las luces de los costados para que el avión no despiste. Bueno, creo que estamos sobrevolando un cambio muy importante. Y esas luces te están orientando. No son una línea, son lucecitas que se van poniendo. Y ahí al final, bueno, están las líneas para que el avión dé vuelta y estacione. Yo creo que nosotros estamos haciendo un aterrizaje y hay luces que nos van guiando. Ahora hay que volver así para volver a estacionar y ver por dónde sigue el otro capítulo que nos va a tocar vivir post pandemia. Eso creo. O sea, maravillosa la imagen, ¿eh? Yo creo que todavía no partimos, pero está interesante. Oye, Alejandra, o María Alejandra, segunda pregunta que a mí me parece sabrosa justamente a partir de lo que estás haciendo, que ya nos lo introdujiste el tema, y es, a mí me parece personalmente que hay una iglesia antes de la pandemia y una iglesia post pandemia, y que de alguna manera está atravesada también por Francisco. Uh-huh. Y en ese sentido, es decir, esa imagen de Francisco solo en la plaza de San Pedro, haciendo ese gesto, un hombre mayor, es decir, impresiona, ¿no? Y en ese sentido yo digo, y este es el chiste que nos hemos echado con Alejandra durante este tiempo de que nos hemos estado contactando para esto, es que justamente decías tú, estás haciendo un curso de eclesiología, y yo te decía el otro día, cuando termines de dar el curso de eclesiología vas a tener que agarrar los apuntes y decir a los alumnos, ¿sabe qué? Esto ya no es eclesiología, esto es historia de la iglesia, ¿no? Lo vamos a dar en otro curso después. Yo estoy convencido de eso, sí. ¿Tú cómo lo ves? La iglesia después de la pandemia. Sí, nos pone a prueba en un montón de cosas y nos pone en situación de redefinir un montón de cosas. No, ni siquiera voy a hablar de la cuestión más ministerial ni nada de eso. Yo creo que, porque eso le correspondería a quienes tienen ministerios, ministerios ordenados, pero a mí me parece que hay, o sea, por un lado yo siento que todo el magisterio de Francisco es muy profético, porque hablar de estas imágenes que nos vino dando a lo largo de estos 5 años de su pontificado han sido proféticas, o sea, han sido orientadoras, y que sí que hay un cambio eclesiológico y que hay que seguir desafiándonos en repensar los dogmas, en repensar no en que hay que negar, sino como que hay que profundizar esto, ¿no? Este modo de ser iglesia, que tampoco va a pasar solo por un modelo de ser iglesia, que tenemos que responder a... porque en algún tiempo, ¿te acuerdas que hubo un movimiento que se decía hay que refundar la vida religiosa, ¿no? Ese movimiento fuerte que hubo, pero no es la refundación es lo nuevo, para mí es lo nuevo, y en lo nuevo primero se genera como movimiento, ¿no? El movimiento después va a ir tomando otro cuerpo, y bueno, hasta que llega la institucionalización de las cosas, ¿no? Pero yo siento que hay un movimiento fuerte del espíritu que se manifiesta. Yo he estudiado y creo profundamente en el feminismo católico y hago teología feminista, y yo creo que las mujeres, no solo las mujeres por nuestra condición de mujeres biológicamente, sino por una conciencia femenina que tenemos que se tiene que escuchar más, ¿no? Y que hay que no solo escuchar, sino dialogar más, o sea, un feedback, porque a veces las mujeres hablamos, después nos dicen que hablamos mucho, pero no sé hasta qué punto hay un feedback en ese diálogo, en esos núcleos temáticos que planteamos, en este modo de nuestro modo de ser y estar en la vida.
yo comparto en un espacio muy pequeñito, una de las cosas que armamos en la parroquia es el ropero, ¿no? Y bueno, somos 5 mujeres y realmente hay unas energías que corren, que vamos transformando cosas, es el sentido de transformación, entre que una dice, bueno, yo tengo la lista de quién necesita y vamos buscando cosas y armamos las bolsas, entregamos, pero es una circularidad, cada una con una historia muy distinta, todas cruzadas por el sufrimiento, pero con una energía y con deseos de servicio a los demás que impresiona, o sea, es muy esperanzador eso, ¿no? Muy esperanzador. Así que yo creo eso. ¿Me permites un pequeño paréntesis a propósito de eso que estás diciendo? Porque no lo quiero dejar pasar. Y es que cuando estuvimos en Chillán, yo me recuerdo mucho Chillán, sí. Te comentaba, yo estaba en primera fila, me acuerdo perfectamente. Y sí. Yo te decía después que terminamos ya la charla, cómo, y hoy día lo veo clarísimo eso, ¿no? Es decir, cómo nosotros hombres, teólogos hombres, yo me considero teólogo, ¿no? Teólogos hombres, nos cuesta entrar en esa dinámica, en la dinámica que tú nos invitabas, ¿no? Y nos cuesta entrar principalmente porque para nosotros la teología es un acto eminentemente que tiene que ver con la razón, ¿no? Cuando uno va entrando en una lógica distinta, y que es un poco tu aporte, a uno se le va abriendo un mundo, ¿no? Y yo y lo quiero señalar justamente, y el hecho inclusive, porque ese momento yo lo vivo como un momento de apertura, si tú quieres, a una realidad distinta. Yo he escuchado teólogas todas las que quieras, porque además tengo una excelente relación con las hermanas y qué sé yo, siempre, porque mi vocación nació en un monasterio. Entonces, pero a nivel de la reflexión teológica, yo diría, con la María Alejandra comencé un camino nuevo de hacer teología, ¿no? Y eso me permitió, comentaba la otra noche en el Café con Jesús propiamente tal, eso me permitió entrar, por ejemplo, en diálogo con otras, incluso con otras disciplinas, ¿no? Más del ámbito antropológico y del feminismo, algunos que son absolutamente ateos, digamos, incluso bien, rupturistas absolutamente, hasta con otros que son más matizados, digamos, ¿no? Pero justamente ese hecho, el solo hecho de pensar en categorías distintas, te abre un mundo de comprensión, no solo de lo femenino, sino te abre una comprensión también de lo masculino. Porque hoy día, digo yo siempre, hoy día el problema no lo tienen principalmente las mujeres. Es decir, las mujeres han hecho un redescubrimiento de su cuerpo, del placer, de toda una gama de cosas que estaban ahí siempre presentes. Y el problema hoy día lo tenemos nosotros los hombres. Es decir, cómo repensarnos hoy, cómo repensar nuestra masculinidad hoy. Y ahí te doy paso y... Sí, yo pienso que hay tantas cuestiones que, por ejemplo, que ahora... Permíteme sí, dale. A partir de algo que decías al principio de la ministerialidad. Incluso cómo nos pensamos hoy ministerialmente en relación a la Iglesia. Por eso yo estoy convencido de que esta pandemia marca el final de una etapa en la Iglesia, donde también los ministerios estarán atravesados por esta dimensión. Claro. Tienes toda la palabra. Sí, yo pensaba en estas situaciones de violencia de género, que violencia contra las mujeres, que estaba recordando que se habían multiplicado las llamadas a un número que hay, ¿no? para llamar a esto, y entonces el tema ha sido que cuando... ese era el punto, ¿no? Cuando se genera el tema de la violencia, es el que tiene que repensar sus lugares son los varones. O sea, acá hay una cuestión de reflexionar la masculinidad y salirse de ese rol tan doloroso, porque yo creo que la dimensión del sufrimiento del varón también es tan equiparable al de la mujer, pero porque si no estaríamos enfermos. Si tenemos que pensar que es un placer golpear y pegar y dominar, no, hay algo muy enfermo ahí. Entonces creo que eso sí hay que repensarlo,
y por supuesto en la teología también, de hecho, sí, sí. Así que bueno, Adrián, estoy con poco tiempo ahora yo. Solamente lo último. Sí. ¿Cómo, más allá del repensarlo, porque, es decir, ya para culminar, decir, cómo yo miro hoy desde aquí la iglesia post-pandemia? No, sabemos que los cambios no son mágicos, o sea, los cambios se van dando en la medida en que sabemos, hubo algo bueno, lo agenciemos, lo tengamos, hagamos lo nuestro, pero no lo dejemos pasar, ese es el punto. Yo creo que esta experiencia de servicio, que se vaya incluyendo dentro de una gama de actividades y de pensamientos. Yo, por ejemplo, estoy dando un seminario de antropología teológica en un seminario de catequistas, para catequistas, también por Zoom, obviamente. Y realmente yo digo, bueno, esta experiencia nos tiene que volver a hacer pensar en quiénes somos como seres humanos, en nuestra dimensión creyente, y que tenemos que conocer para poder dar un paso más adelante. Yo no sé cómo, si la espacialidad, como si es mejor arriba, abajo o hacia adelante, pero creo que en esto hay una cosa que sí creo que la ganamos, es la cuestión esta de hacerlo todos juntos, que nadie quede fuera. Y acá yo creo hay un signo muy, muy grande, que bueno, es algo que yo trabajé también con quienes he tenido una muy buena experiencia, es con una pastoral intercongregacional en Lima, con otras hermanas de otras congregaciones, y trabajando también con gente de la diversidad sexual, que creo que tenemos mucho que aprender, y que tenemos que, y como ellos, a muchos otras poblaciones vulnerables, tengo una experiencia muy grande y muy, muy gustosa de trabajo con niños, con jóvenes con discapacidad también, con discapacidades medias, moderadas y profundas, que son un mundo, porque trabajo con el tema de la música, entonces con ellos también mucho que aprender, mucho. Y si no afinamos la mirada, vamos a quedar un poco perdidos, pero yo creo que esta mirada la tenemos que encontrar juntos como comunidad, ¿no? Muchas gracias. La frase con la que quiero cerrar no es, la puso en el Centro Francisco, pero es de Juan Rulfo. Juan Rulfo dice, nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y a mí me parece que es lo que tú estás diciendo, y de cara a futuro es, ¿no? Y la realidad que nos describiste justamente es decir, que en este momento no hay salvaciones individuales, por más que algunos las quieran, las piensen, en fin. Te doy gracias por tu tiempo, que ha sido realmente un regalo, porque ya sé que estás en muchas cosas. Y pues, muchas gracias. La hermana María Alejandra Leguizamón Chija, dominica tucumana, pues muchas gracias por tu tiempo, ya te digo, y sobre todo por tu generoso aporte. Gracias, Adrián, y saludos para toda tu audiencia. Gracias. Nos vemos en un café con Jesús. Ya te digo, suscríbete aquí abajo y dale me gusta a la hermana María Alejandra. Nos vemos. Gracias. Bendiciones. Chao. Cariño. Chao. Gracias, nos comunicamos luego. Amén. Al encuentro con el Padre Creador. Un café con Jesús. Donde la fraternidad está en este lugar. Un café con Jesús. Un café para orar y ayudar a la humanidad. Un café con Jesús. Un café con Jesús. Un café con Jesús. Un café con Jesús. Te invito a conectar. Son días extraños donde nada está muy claro, donde todo es oscuro y no encuentro solución. Pero tu evangelio ilumina mi camino y mi fe en ti renueva.
café con Jesús, un café con Jesús. Un café con Jesús, un café con Jesús. Te invito a conectar.